presentar a Nadia Rizzo. Nadia es investigadora en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y está desde hace casi ya un mes, está acabando su secondment en la Universidad de La Coruña, en el equipo de investigación Sociedades en Movimientos y en el CISPAC, y hoy nos va a presentar los resultados de su investigación sobre la perspectiva cualitativa en el campo de la política social, tramas, sentidos y prácticas. Le doy la palabra a Nadia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar acá. Muchas gracias al proyecto INCASI desde ya, también al equipo de la Universidad de La Coruña, a Laura Oso, a Paloma Moré, que me recibieron muy cálidamente acá, así que vaya mi agradecimiento. Bueno, voy a compartir algunas reflexiones sobre la perspectiva cualitativa dentro del campo de la intervención pública de las políticas sociales. Bueno, ¿qué significa para las familias de sectores populares, para las familias en contextos de vulnerabilidad social, tener una política social? ¿Qué se tiene cuando se tiene una política social? Estas son un poco las preguntas iniciales. Ahí se me escucha y se ve bien, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Entonces voy a tomar el último tramo de la política social, voy a pensar en las intervenciones del Estado dirigidas a personas en contexto, como decía, sectores desprotegidos, voy a ubicarme en tratar de reconstruir los sentidos y las prácticas que el Estado destina a esos sectores. ¿Qué sucede cuando la política social ya se tiene, ya está en manos de sus destinatarios? La categoría que voy a ir presentando es la de modos de apropiación colectiva, pensar en la apropiación colectiva de una política social. Y bueno, acá podríamos decir, toda política social, si la pensamos en términos agregados, generales, bueno, delimita un problema de intervención. El Estado construye de determinada manera un problema social sobre el cual interviene, define a los destinatarios, da tratamiento a ese problema, y cuando da tratamiento, bueno, se ponen en juego lógicas burocráticas, cuerpos especializados que intervienen, racionalidades administrativas para dar tratamiento a ese problema. Así se aborda la cuestión social fragmentada en problemas sociales. En términos generales se dan ese tipo de lógicas y de procedimientos. Ahora bien, también existen modos, podemos pensar en que las personas destinatarias, bueno, hacen propios esas lógicas, esos lineamientos generales, esos procedimientos. Los toman para sí, a eso me refiero con modos de apropiación colectiva. Entonces, una premisa que va a recorrer esta charla es que las personas no solo son receptores, no solo reciben una política social, una intervención del Estado, sino que se la apropian colectivamente. Entonces, los términos que esta reflexión trae son términos cercanos, puestos en juego en situaciones y prácticas concretas. Me interesa iluminar las ramificaciones de la política social. Entonces, si decimos ramificaciones, se ponen en juego cuestiones de proximidad y de singularidad. Por eso la perspectiva cualitativa, destacar sus aportes, ¿no? Y en este sentido me alejo, de alguna manera, de las categorías que también son propias del campo de la intervención social, pero que son generales o que revisten cierta distancia. Podemos decir que la intervención del Estado hacia los sectores en contextos de vulnerabilidad, desprotegidos, bueno, en Argentina está presente en el debate social, en el debate mediático, sale a la palestra con recurrencia y, por ejemplo, hablamos, se pone en discusión, digamos, desde diferentes lugares, por ejemplo, solo para mencionar algunos, ¿no? El lugar de desacreditación hacia quienes son receptores de programas sociales y una suerte de desconfianza en relación a esa percepción. Esto seguramente resuena en otros contextos geográficos, obviamente. El foco puesto en el dinero
y mucho menos en otras acciones que podemos decir típicamente el Estado prevé para las diferentes necesidades y poblaciones con necesidades, ¿no? Acciones de asistencia, de acompañamiento, eso aparece menos, el foco está en el uso del dinero. Es recurrente también, bueno, el empalme entre programas sociales y programas de empleo. Bueno, ¿cómo salen las personas de los programas sociales y cómo se conectan con el mercado laboral, un mercado fragmentado, un mercado con un porcentaje elevado de informalidad, etcétera? También la asistencia en contexto de pandemia que supuso al Estado la exigencia de, bueno, en Argentina producir, generar transferencias económicas masivas sin el contacto cara a cara. Entonces eso generó debates en torno a cómo se operativizaba las protecciones y la capacidad del Estado para eso. Es recurrente también la idea de despolitizar la ayuda social, corriendo de la escena a las organizaciones que muchas veces ofician como mediadoras en la gestión de las políticas sociales. Bien, cuando en el debate público nos valemos muchas veces de estas imágenes cristalizadas lo digo en el sentido de fijas, de uniformes. Entonces, bueno, simplemente comenzar trayendo como inquietud que las asistencias, los derechos y las protecciones es un campo complejo y problemático y muchos análisis desde las ciencias sociales reponen este valor complejo y problemático, y eso es un punto a destacar porque se está dirimiendo, digamos, el sentido de las protecciones en estos puntos de vista que se instalan en la esfera pública, y es interesante que los aportes desde diferentes perspectivas de las ciencias sociales en ese sentido. Bueno, estas reflexiones como punto de partida toman resultados de un trabajo doctoral y sobre todo, digamos, el proceso en curso en el que me encuentro trabajando es producir un desplazamiento. Ir desde la singularidad de una política social, yo en mi trabajo doctoral tomé a una política, vamos a decir, emblemática de Argentina, que era de transferencias monetarias condicionadas, pero lo que me interesa es, en realidad, ir desde la singularidad de un tipo de intervención específica hacia, bueno, pensar en las tramas de apropiación presentes en el campo de la política social. Lo que busco con esto entonces son rasgos genéricos, extensibles a otras políticas sociales. Bueno, un poco a qué políticas sociales puede llegar el esquema que voy a ir presentando, es algo que voy definiendo, pero a priori puedo decir a programas de asistencia en general, a personas y a familias en contextos de vulnerabilidad social. Recordemos que cuando hablamos de asistencia de todas las ramas de la política social, se define por la intervención hacia aquellos grupos de mayor riesgo relativo. Y también estas reflexiones pueden abarcar a los programas, a los típicos programas de transferencias monetarias condicionadas, que bueno, es un paradigma extendido en América Latina, programas que desde el Estado transfieren dinero a los sectores más vulnerables a condición de que realicen algunas contraprestaciones, en general vinculadas a salud y educación. Me interesa observar el funcionamiento cotidiano de las políticas sociales. Los estudios que observan el funcionamiento cotidiano, bueno, enfrentan el desafío de testimoniar las consistencias y las inconsistencias que suelen producirse entre lo que se ve, digamos, de un modo en el diseño institucional y lo que se ve de un modo probablemente distinto en el momento de concreción, en el momento en que se materializa la acción del Estado. Entonces, bueno, marcar esas distancias, identificar entre diseño y momento de concreción, bueno, qué correlaciones hay, qué significados se transportan, pero también qué significados se transforman. Digamos, reconocer los aportes cualitativos reconocen que la apropiación, los modos de apropiación no son lineales, ¿verdad? Tomo también una expresión de Philippe Bourgois, que dice, bajo el microscopio etnográfico todos tenemos verrugas y podemos parecer monstruos. Bueno, a las políticas sociales les pasa algo parecido. Se nos suelen presentar
digamos, más deslucidas, menos virtuosas que desde su concepción. Estas son tensiones y contraposiciones, contrapuntos propios de lo que sucede en territorio. Me parece que no nos tenemos que pelear con estos contrapuntos, sino también, bueno, entender que desde este punto de vista cualitativo, la intervención del Estado gana en significación, se nos vuelven más concretas las políticas sociales, se puede identificar de algún modo todo aquello que queda por fuera del plano normativo, por fuera del plano formal, más allá, digamos, del diseño institucional, como decía. La escala capilar, las ramificaciones, como decía recién, de la política social, es el eje de esta reflexión. Esta es una preocupación recurrente en las ciencias sociales. El análisis se nutre y establece un campo de diálogo a la vez con diferentes autores y estudios. Vistos en conjunto, los estudios que sintetizo, bueno, podríamos pensar, nominan la experiencia de ser destinatario o destinataria de una política social y a la vez agregan diferentes énfasis conceptuales, ¿verdad? Son muchos los aspectos que estos estudios iluminan, pero podríamos, por ejemplo, mencionar los encuentros cotidianos entre las personas receptoras y los agentes estatales, saberes y aprendizajes que son producto de la titularidad de una política social, cómo arraiga el uso del dinero estatal en los hogares, las dinámicas que genera el dinero, los escenarios institucionales en donde se despliegan las políticas, inclusive los itinerarios y las maniobras, las acciones de los agentes estatales que las implementan. El análisis, además de este conjunto de estudios vinculados a la escala capilar, también toma el aporte fenomenológico. Una política social es parte del mundo de la vida. El aporte fenomenológico nos traduce la acción del Estado en términos significativos, en términos de un desarrollo intersubjetivo. Es decir, sintéticamente, la mirada fenomenológica permite hacer ese enlace entre vida cotidiana y política social. Y esto es importante porque nos previene, evita comprender a una política social, a sus efectos, como una exterioridad, como una añadidura. Por ejemplo, que solo produce efectos económicos. En realidad, la acción del Estado a través de las políticas sociales, asistenciales, se entreteje a esa matriz de sentido, a esa trama cotidiana de la vida de las familias receptoras, y es parte, la acción del Estado, de un entramado relacional. Bueno, sobre este entramado relacional es el que esta reflexión se basa. Entonces, bueno, la categoría de modos de apropiación colectiva, me propongo desagregarla en 4 tramas: la trama situacional, la trama material, la trama de protección social y la trama de género, que voy a ir mencionando brevemente. Pero bueno, este ordenamiento en tramas permite hacer inteligible, dar sentido, sistematizar aquellas pequeñas, múltiples experiencias que las personas van desarrollando en relación a una política social. Entonces, bueno, retomando un poco la pregunta inicial, ¿qué se tiene cuando se tiene una política social? Bueno, desde este punto de vista, los efectos materiales y simbólicos los voy leyendo en relación a la inscripción de las personas, de los hogares, de las familias en esta trama. Entonces también decir, bueno, que esto supone en términos metodológicos y teóricos construir, ¿no?, este espacio de enraizamiento. Y en ese sentido se trata un poco de mirar afuera de la política social para ganar comprensión sobre sus efectos, ¿no? Entonces la primera de estas categorías es la trama de protección social. Esta categoría
bueno, nos muestra un poco que la política social, no siempre, pero es frecuente que opere junto a otras políticas, a otras intervenciones del Estado, a otras políticas sociales. Esta trama destaca esos cruces. Son cruces con otras políticas sociales, bueno, que pueden estar presentes en la vida de la familia en ese momento o que han estado presentes si miramos trayectorias y largo plazo. Entonces, ser receptor de una política social puede ser en algunas situaciones, la apropiación se puede dar como una experiencia cruzada. En buena medida, digamos, el contexto de vulnerabilidad estructural en que las familias habitan explica que porten, digamos, diferentes historias y vínculos ya construidos con el Estado. Y acá destaco que si miramos el largo plazo podemos pensar que son intervenciones variadas, heterogéneas, porque cuando el Estado da sostenimiento, no lo hace desde una lógica homogénea, lo hace de acuerdo a modos muy dispares, a modos mixturados, contrastantes. Entonces, bueno, aparecen políticas superpuestas, solapadas. Esto me parece un punto de interés porque nos permite, digamos, interpretar la acción del Estado relacionalmente. Entonces, de buena medida, esto explica por qué a veces con la transferencia una política social, con la llegada de determinada política social, para las familias a veces no sucede algo inédito, completamente nuevo, sino que gravitan un conjunto de experiencias y de huellas previas. Hablaba de los solapamientos, de contrastes, de mixturas en la acción del Estado, y esto yo lo nombraba a nivel capilar, ¿no? Pero bueno, en realidad esto está profundamente relacionado. Acá voy a hacer un paréntesis, me voy de la escala capilar, pero me parece importante. Está asociado a la fragmentación del campo de las políticas sociales en términos más generales. En Argentina podemos observar, en sentido histórico, lo estoy diciendo, una superposición de las funciones, cierta falta de ordenamiento de los criterios y de los mecanismos a través de los cuales se asignan y gestionan recursos asistenciales. Lo que quiero plantear brevemente es que no hay una ley de asistencia social. En España están las leyes autonómicas de servicios sociales que, bueno, generan un marco normativo de referencia, por ejemplo, diferencian tipos de servicios sociales según necesidades específicas, se establecen normativamente, quiero decir, equipos interdisciplinarios compuestos por trabajadoras sociales, educador social, psicólogos, personal administrativo. Entonces, introduzco esta pregunta, ¿no? ¿Qué podría ofrecer un marco normativo para pensar las protecciones en Argentina? Bueno, en principio crear un sistema de servicios sociales que organice las formas de intervención, los soportes de proximidad, las prestaciones monetarias, las diversas estrategias que componen las formas de protección que no son solo dinerarias. Organizar el trabajo de diferentes áreas sociales en sus distintos niveles, organizar la forma de participación de la sociedad civil, consolidar en suma un catálogo de prestaciones básicas. Bueno, también sumar que estas reflexiones buscan, como decía, rasgos genéricos, pero también sumar que en este momento en la Argentina, bueno, esta trama de protección social está en el foco, se ve fuertemente restringida, afectada, amenazada. Asistimos, digamos, a un doble proceso, para decirlo muy sintéticamente, por el cual, digamos, se refuerzan algunas políticas significativas que refuerzan el vínculo Estado-individuo sin intermediarios, ese es el punto a subrayar, sin intermediaciones, y al mismo tiempo, en el mismo movimiento, se están debilitando intervenciones que marquen por su propia lógica algún tipo de trabajo territorial, de lazos sociales en el territorio. Entonces, bueno, esta es la trama que está en cuestión en esta coyuntura específicamente. Bueno, una viñeta etnográfica simplemente para ilustrar cómo se condensa, digamos, en un relato biográfico el pasaje
entre dos programas de transferencias que son muy significativos en las últimas décadas en nuestro país. La segunda categoría es la trama situacional, que hace referencia a los encuentros cara a cara, a las interacciones cotidianas que la política social genera. Estas interacciones, bueno, obviamente se dan en los espacios institucionales, burocráticos, donde la política social se gestiona, lógicamente, pero también se dan estas interacciones en relación a una política social, las observamos en el contexto próximo de las familias, las observamos en el barrio, en los espacios comunitarios, en diferentes ámbitos barriales, cercanos a los hogares. Y también, por ejemplo, en espacios virtuales, las familias, las personas a veces generan en redes sociales determinadas intercambios en relación, ¿no? a políticas sociales específicas donde circula información. Bueno, en suma, la política genera sociabilidad, produce sociedad en este sentido. Se pone en juego acá el nivel de lo concreto, me parece importante, ese último nivel de la práctica estatal. El Estado entonces deja de presentarse como una gran abstracción, es una interacción directa e inmediata, como decía. Y no es menor este nivel de lo concreto porque es una parte sustancial de los procesos de igualación o desigualación. Ahí se juega el acceso o la falta de acceso a un bien o un servicio. Destacar acá que se hace un pasaje, ¿no? Cuando hablamos de trama situacional. Se pasa de la letra escrita de una política social, de sus aspectos formales, de sus lineamientos, de todos los aspectos instituidos, a una verdadera representación dramática, a una dramaturgia. Ambientaciones, personajes, guiones, interacciones. Entonces, bueno, esas son un poco las escenas que las políticas sociales genera tanto en las instituciones como en espacios extrainstitucionales. Por ejemplo, respecto de los espacios institucionales, acá una nota de campo, cuando los agentes estatales acompañan a otras personas que necesitan atención estatal, ensayan proximidad. Con mayor o menor acierto se acercan. Escuchan, miran, preguntan, exigen, explican, anotan, firman, sellan, gestionan. También ensayan proximidad quienes detentan esa atención. Con mayor o menor acierto se acercan, piden, discuten, cuentan, muestran, explican, reflexionan, justifican. En las ventanillas de atención, en las oficinas y en las salas de espera, los cuerpos de unos y de otras van y vienen forjando repertorios que se recrean a diario, simplemente a modo ilustrativo. Estos son algunos escenarios institucionales y algunos actores vinculados a la política social. Las primeras dos fotos son de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, que centraliza buena parte de las políticas, sobre todo las de transferencia monetaria, que también despliega operativos móviles, territoriales, para acercar esas políticas en los barrios. Y las últimas tres son algunos espacios, centros de salud barriales y actores locales vinculados a la escala capilar, a la escala territorial de la política social. La próxima trama es la de género, bueno, que muestra un poco el carácter diferencial de la apropiación. Varones y mujeres construyen en relación a la política social experiencias diferenciales, prácticas y vivencias diferenciales, que están ligadas, por supuesto, a los roles de género socialmente construidos. Por supuesto que es un punto muy estudiado el bienestar y las categorías de género, ¿no? Cuando el Estado, bueno, define a quién está en necesidad y cómo se debe dar tratamiento, están presentes, a veces tácitamente, a veces explícitamente, categorías, patrones de género. Por ejemplo, si pensamos puntualmente en las transferencias monetarias y también podríamos hacerlo extensivo a las políticas de asistencia en general, bueno, es estudiado también el sesgo maternalista de esas intervenciones, en las cuales, bueno, se prioriza la titularidad femenina, en el supuesto de que la mujer hace un mejor uso de la transferencia estatal en favor de los hijos.
En el mismo movimiento, digamos, el lugar del varón queda desdibujado. Y acá, bueno, se retoma la condición materna, un lugar remanido desde el punto de vista de género, la condición materna y su estrecha relación con el cuidado de las infancias. Pero desde el punto de vista que voy presentando, más que los aspectos conceptuales entre bienestar y género, el punto que me interesa, bueno, es cómo son apropiados esos patrones de género que la política social construye. Algunas preguntas posibles para delinear esta trama de género. Las mujeres asumen el protagonismo y los varones la falta de protagonismo que este tipo de políticas le asignan. ¿Se arma un juego relacional en ese sentido? ¿Cómo son sus prácticas y sus vivencias en el trato cotidiano con las instituciones? ¿Cómo arraiga y cómo se toman decisiones sobre los usos del dinero al interior de las familias, el dinero estatal? ¿Cómo la política social, bueno, demarca el espacio doméstico y el espacio extradoméstico? Y es muy importante también pensar, interpretar las maniobras que mujeres y varones construyen para, ¿no? que al significado atribuido, bueno, hombres, varones y mujeres superponen nuevos significados a esos atributos que a veces las políticas les asignan. Bueno, acá una nota casi de color. Si lo que sucede en el microcosmos de las políticas de transferencias, de las políticas asistenciales, puede ser contado, probablemente sea a partir de la retórica de las mujeres, porque construyen ellas la forma de narrar la experiencia, podemos ver. En contraste, digamos, los varones, vemos en campo que no tienen un discurso forjado en relación a esta experiencia. Sus aproximaciones son más titubeantes para pensar, para narrar la propia experiencia como destinatario de la intervención del Estado en este sentido. Y bueno, la figura del varón es poco explorada por los estudios, por la literatura específica, y es interesante, puede incluirse como pareja de las titulares, o bien en casos de excepción, siendo titulares ellos mismos en casos de viudez o de tenencia de hijos, ¿no? Para el caso de las transferencias monetarias condicionadas, me refiero ahí. La última trama es la trama material. Bueno, el dinero de la transferencia estatal se entreteje, toma sentido de modo indisociable a las estrategias de vida que las familias desarrollan. Y son estrategias de vida que, como venía comentando, se despliegan, digamos, permanentemente en un contexto de fragilidad estructural, ¿no? Entonces, el significado se lee en ese sentido, el significado que reviste el dinero, podemos pensar que es complementario a estos otros soportes, ingresos provenientes de trabajos que son informales y precarios, en ocasiones ayudas de redes familiares, ingresos de otras coberturas, por eso hablaba de trama de protección social, digo, coberturas fragmentadas, parcializadas, mínimas, ¿no? Pero que están presentes. Múltiples rebusques, estrategias que las familias van llevando adelante. Entonces, bueno, estos soportes, podemos decir, tienen la marca de la precariedad, tienen la marca de la inestabilidad. Entonces, también destacar que el carácter certero, el carácter regular, la presencia mes a mes, ¿no? De la certeza de que al otro mes se va a seguir contando con ese dinero estatal, da un mínimo de organización y de previsibilidad al interior de las familias. Bueno, en esta viñeta etnográfica, simplemente ilustrar cómo se conjugan estrategias laborales, trabajos precarios, con el uso del dinero estatal destinado al mejoramiento de la vivienda, ¿verdad? Mejorando la habitación de los niños. Bueno, algunas imágenes sobre espacios comunitarios que son parte de las estrategias habitualmente de las familias y algunas actividades laborales y estrategias que se desarrollan en la vida cotidiana. Para ir ya
cerrando la presentación, bueno, mencionar que la capacidad de agencia que tienen los receptores de políticas sociales es un aspecto muy abordado por la perspectiva cualitativa. Voy a tomar acá, cito un poquito extenso, un párrafo de Filardo y Merklen. Bueno, dice, nuestro trabajo coloca como sujetos a estas personas y familias intervenidas, no solo como portadores de derechos humanos, inalienables e intransferibles, sino que los dota de la capacidad de agencia, de competencias para realizar elecciones y de actuar en base a estrategias. Supone considerarlos no solo como beneficiarios, sino como sujetos que piensan, sienten, actúan, significan, buscan recursos, aprovechan oportunidades y también participan de un entorno que los condiciona y los restringe. Bueno, entrando un poquito en diálogo con la noción de capacidad de agencia y sumando matices a su estudio, bueno, la capacidad de agencia, en este sentido que voy mencionando, podemos pensar que se da incrustada, arraigada a un entramado relacional. Entonces, a la idea de un sujeto activo que hace, piensa, tiene un margen de maniobra, de libertad, como dicen estos autores, construyen representaciones, bueno, a la vez es necesario anteponer la presencia de diferentes actores, instituciones, relaciones que activan a la política social, que la vivifican, que vivifican la acción estatal. En este punto, bueno, los modos de apropiación son un hecho social, dan cuenta de un hecho social, alcanzan estatuto público. Con esto quiero decir, no es solo un margen de libertad que el individuo tiene, que el actor social tiene, sino que es una urdimbre sostenida en el tiempo, colectivamente generada. No resultan meras representaciones que las personas de manera unilateral van construyendo. Entonces, ya ahora sí, para finalizar la presentación, bueno, una línea en la que me interesa profundizar, si bien, como decía, en este momento en Argentina prevalecen un tipo de política que refuerza el vínculo entre Estado e individuo sin intermediaciones, como decía, esto a priori podría parecer que son, bueno, un vínculo exclusivamente burocrático. ¿Por qué digo esto? Porque estas políticas que, como mostraba recién, se gestionan desde ANSES, bueno, suponen lógicas de acción estatal más automatizada, con cierta distancia, mediadas por procedimientos que surgen de sistemas operativos, con poco margen para el trabajo individualizado, propio de la asistencia social. Bueno, no obstante, y este es el punto que me interesa, sugerente, digamos, no obstante, ese tipo de políticas están atravesadas y están permeadas por tramas, sentidos, prácticas. Entonces, indagar en los modos específicos que esas políticas construyen es el punto de interés en este momento, y cómo esas intervenciones se activan colectivamente. Bueno, me pasé un poquito, pero no mucho. Muchas gracias por la escucha y bienvenidos los comentarios. Bueno, pues